Hola, gracias por el privilegio, el honor, el favor, la bendición de permitirme entrar a tu hogar por medio de esta tu emisora Tiva TV y a través de tu programa Hablemos de tu Dolor. Gracias a todas aquellas personas que nos han llamado felicitando nuestros programas y gracias a ustedes los que han tenido la valentía de en los sitios donde me he encontrado, en los shopping centers, que se han atrevido a acercarme a preguntarme sobre su condición. Si usted me ve en algún sitio, no tenga el temor de acercarse. Yo estoy abierto para contestarle su pregunta, porque en último análisis, a quien le estoy sirviendo es a Dios. Y Dios me envía con el único propósito de poder cubrir tu necesidad, aunque sea en palabras. Y luego, pues, pasas por la oficina, podemos trabajar tu condición de salud. Pero hay momentos donde la persona lo que necesita es ese aliento de palabra, es ese aliento de confianza, es ese aliento de seguridad. Es saber que Dios sigue siendo Dios, que Dios no se ha apartado de ti, que Dios es el único sanador, el único libertador. Es el único que va a restaurar tu vida espiritual, emocional, física y financiera. Nosotros los médicos tan solo somos instrumentos de Dios. Y los médicos cristianos nos hemos dedicado a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso este programa la llamamos Hablemos de tu Dolor. Porque sabemos que ese dolor del que vamos a hablar, ya Cristo pagó por ello. Hace 2000 y pico años atrás. Y lo dejó clavado en la cruz para la eternidad, sabiendo que todo aquel que mire la cruz y le crea a Él, sabe que va a ser sano, que va a ser salvo. Este día, en este programa, vamos a estar hablando de un tema que ocupa nada más y nada menos que el 50% de los pacientes que sufren del dolor. Vamos a estar hablando de los dolores de espalda baja, especialmente los discos herniados. Siempre traigo la introducción de cómo es que funciona el cuerpo humano. Decimos que el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pasa por esta troncal principal, que le llamamos la médula espinal, y de aquí sale toda una cablería eléctrica, que usted ve aquí, que nosotros le llamamos nervios, que llevan corriente eléctrica a todos los órganos, aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Tenemos una cablería positiva, que le llamamos el sistema simpático, y una cablería negativa, que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, ¿correcto? Entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. En su casa, si usted abre la caja de fusibles, va a ver unos fusibles, y esos fusibles, cada uno de ellos tiene una sección en su casa de la cual son responsables de mantener activa. En el ser humano tenemos lo mismo. Tenemos una cadena ganglionar que, si usted observa detenidamente, se parece mucho a la caja de fusibles que tenemos en las casas. Y de ahí es que salen los cables positivos y regresan los cables negativos. Cada vez que ocurre una lesión, ya bien sea por si pasamos a la primera gráfica, ya bien sea por una tensión emocional, por un trauma directo al nervio, por un proceso infeccioso o por un problema de inmovilización, esa situación, esa causa va a provocar que el nervio se irrite. Ese nervio produce dolor, ese dolor crea una tensión muscular. ¿Por qué? Porque se crea un acúmulo de líquido porque se va quemando el área. Es como cuando usted tiene un cable eléctrico que empieza a crear una resistencia. Si usted no la corrige inmediatamente, ese mismo calor va quemando esa cobertura de goma hasta que va exponiendo el cable. Esa irritación va a provocar entonces un edema. Ese edema crea una inflamación y esa inflamación crea entonces una fricción o una reacción fibrótica que va a provocar que se cree una incapacidad. ¿Qué es esa reacción fibrótica? No otra cosa
que a la medida que se va hinchando, los tejidos que son elásticos, como los ligamentos, los músculos, etcétera, se van estirando y al estirarse crean la incapacidad porque está hinchado. Es como yo le he dicho anteriormente, yo tengo este dedo, que esta es la función normal. En el momento en que surge alguna lesión, se hincha y se queda el dedo derechito porque no lo puedo doblar. Pues de la misma forma pasa cuando ocurre una lesión en cualquier parte del cuerpo donde el cable principal que provoca la función de esa extremidad o de esa área se lastima, se hincha y crea la incapacidad funcional. En el día de hoy, como dije anteriormente, vamos a estar hablando entonces de los discos herniados. Los discos herniados, si pasamos a la próxima gráfica, ocurren usualmente en la parte cervical y en la parte lumbar. Pero en el día de hoy nos vamos a concentrar en la parte lumbar. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Ahí tenemos un disco herniado a nivel de la tercera vértebra lumbar. Si usted ve esa parte roja y ve ese punto amarillo es donde hay una congestión eléctrica. O sea, que en el momento en que usted se produce la corriente y la corriente pasa a la periferia, cuando viene de regreso se encuentra con esa lesión, con ese bloqueo, y hay un acúmulo de corriente. Esto es como cuando usted tiene la hornilla eléctrica. La hornilla eléctrica, mientras está apagada, realmente está prendida, porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible. En el momento que usted prende la estufa, usted crea un bloqueo. Ese bloqueo crea esa resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. Pero el bloqueo no se crea en el cable positivo de la hornilla, sino en el cable negativo, o sea, en el retorno. ¿Por qué? Porque en el momento que ese bloqueo se crea en el retorno, ahí está la resistencia y esa resistencia es la que va a pasar a la hornilla. Dependiendo de la intensidad, es la cantidad de corriente o de calor que usted va a recibir. En el ser humano pasa exactamente lo mismo y lo podemos probar de esta forma. La próxima gráfica. Ahí usted ve, ahí usted tiene la columna lumbar. Esa columna, si la ve, está distorsionada. Hay unos espacios que han disminuido. La próxima. Ahí vemos que a nivel de la cuarta vértebra lumbar, entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, hay una lesión. Esa lesión ha provocado que tanto la vértebra 1 y 2 como la quinta y la primera sacra están en rojo porque toda esa área se ha hinchado, se ha inflamado, ha creado un edema y ha empezado a crear un dolor ya bastante serio. La próxima. Y vemos aquí toda la cablería eléctrica que sale desde la segunda vértebra lumbar hasta la primera sacra. La próxima. Ahí vemos una radiografía de una persona que sufrió discos herniados. En la vértebra tercera y la cuarta está un bulge, lo que dice que hay una pequeña salida del disco, pero en la vértebra 4 y la 5 y la 5 y la S1, usted ve esa cantidad, ese volumen que está lastimando la médula. Si pasamos acá a la figura de acá que tenemos aquí, estamos hablando de estas vértebras que están aquí. ¿Qué sucede? En el momento en que el disco se desliza hacia el canal y pilla ese nervio, provoca lo siguiente. Primero, que estos ganglios que están aquí se sobrecarguen de electricidad, porque la corriente que va de aquí hacia afuera sale libre, pero cuando viene de regreso, esta área que está aquí comienza a acumular corriente y entonces produce el dolor, provocando entonces que las vísceras y los tejidos blandos del abdomen para abajo comiencen a desarrollar problemas de ¿qué? Severo dolor de espalda, estreñimiento, irritación intestinal, problemas urinarios, problemas, si es hombre, problemas en la próstata, problemas a nivel de erección, de incapacidad para funcionar sexualmente, porque él crea una impotencia sexual. Si la mujer empieza a tener resequedad vaginal, problemas ováricos, problemas uterinos.
etcétera. Todo lo que tiene que ver con esa parte, porque no hay un flujo eléctrico. Es como usted tiene en su casa. En su casa usted tiene su caja de fusibles. De momento, una parte en la cocina tuvo una falla, creó una sobrecarga eléctrica. ¿Y qué hizo el breaker? Tumbó. Y cuando tumbó, la cocina se quedó sin luz. Entonces usted comienza a tratar dice, pues se cayó el breaker, vuelve y lo pone en on, o sea, lo corrige, pero al rato vuelve y se cae. Entonces usted tiene que buscar cuál de los receptáculos o cuál de los aparatos eléctricos del cual dependen de ese breaker está roto o está afectado o está incapacidad de funcionar. Pues ese breaker, ese receptáculo, lo tiene que corregir, arreglar. ¿Para qué? Para que vuelva a crear el ciclo eléctrico. De lo contrario, usted va a tener un daño permanente o va a agravar aún más la situación. Y si es el equipo eléctrico, pues mire, usted tiene que cambiar el equipo eléctrico porque le va a dañar no solamente esa área o ese breaker, sino que puede dañar otros breakers. Que eso es lo mismo que pasaría acá. Si no se corrige esa área afectada, y esa área afectada debe corregirse en el momento en que la persona se lesiona. Lamentablemente, muchos pacientes llegan a sala de emergencia. Como los compañeros de sala de emergencia desconocen lo que es la terapia neural y desconocen lo que es la terapia electroneuromedular, usualmente lo que hacen es que le medican inyecciones para aliviar el dolor, le mandan antiinflamatorios, le mandan sedantes, etcétera. Pero como no se corrigió la raíz desde el principio, comenzó entonces la situación a agravarse cada vez más. Y eso entonces provoca que si este fue el disco que se lastimó, comienza a lesionar el disco que está más abajo, luego el disco que está más arriba, ese disco lesiona el de más arriba, lesiona el de más abajo, y empieza a crear una reacción en cadena, que es lo que provoca que las personas lleguen a la oficina en silla de ruedas. Porque luego que pasa de la sala de emergencia, ese paciente se va agravando, el dolor cada vez más fuerte, empiezan a aumentarle la cantidad de medicamentos, empiezan a aumentarle las dosis, pero eso no resuelve el problema. Porque para resolver el problema hay que ir a la raíz del problema. Si usted se le daña algo en la cocina y usted no resuelve el problema, usted va a estar sin luz. Y los equipos que dependen de ese breaker, pues también se van a dañar. ¿Por qué? Porque usted no resolvió el problema inicial, que posiblemente es el radio o la tostadora o es alguna de las máquinas pequeñas que se sobrecargaron y provocaron que se cayera el breaker. De la misma forma pasa con el ser humano. ¿Y cómo le explicamos? Pasamos a la próxima gráfica. Ahí tenemos otro paciente. Mire que ese disco es lo que nos llamamos un disco grado 4. O sea, ese disco se desplazó por completo. Si usted ve, coge todo el canal hasta que llega a la parte posterior de la vértebra, que está ocupando entonces toda esa parte eléctrica, obstruyendo la fluidez de esa corriente. ¿Cómo lo vemos? Pasamos a la próxima. Ahí tenemos una persona que tiene un disco herniado a nivel de lumbar. Ve cómo esa sección, como se lastimó ese disco y ese disco no lo corrigieron, toda esa pierna derecha usted la ve en rojo porque toda esa cablería eléctrica, si pasamos acá, estamos hablando de que ese disco lastimó esta área que está aquí y toda esta cablería que está aquí comenzó a fallar. ¿Por qué? Porque no se corrigió desde el principio. Si se hubiese corregido desde el principio, se hubiese evitado que esa persona hubiese tenido problemas ya secundarios que son causados por ese disco que está lastimado. Y es ahí donde constantemente tengo que estar diciendo a los compañeros, mira, si lo único que hay que hacer, si le llega a sala de emergencia un paciente y llega con la espalda lastimada, lo que hay que dar es terapia neural. Luego entonces se le aplica terapia electroneuromedular. Pero de emergencia, esa persona va con el único propósito de que auxilio,
tengo dolor, no lo soporto. Porque en el momento en que se agrava aún más la situación, su carácter, su persona cambia. Porque la persona que sufre de severos dolores, su estado mental se afecta. Y si le han dado, como llegan a la oficina, con montones de medicamentos, que llegan con una toxicidad medicamentosa por la cantidad de medicamentos, sedantes, antiinflamatorios, etcétera, esa persona es otra persona. Tanto así que los familiares dicen, yo no conozco a mi papá, yo no conozco a mi esposo, yo no conozco a mi esposa, yo no conozco al vecino. Él no era así. ¿Por qué? Porque no resolvieron el problema desde el principio. Hay que ir a la raíz del problema. Pero claro, tenemos la clase médica tiene un problema grave, mejor dicho, gravísimo, porque se han convertido en esclavos de las compañías farmacéuticas y en esclavos de las compañías de seguro. Pero usted, compañero médico que me escucha, usted es libre. Dios lo hizo libre. Por eso es que les traigo estos mensajes, para que usted tome la autoridad que Dios le dio. Dios le dio autoridad a los discípulos, a los apóstoles. Con un principio le dijo, estas cosas que yo estoy haciendo, ustedes las van a hacer y aún cosas mayores. Eso no fue para aquella época nada más. Eso fue para hoy en día. Y nosotros hemos sido más que bendecidos. Y tenemos el Espíritu Santo de nosotros aquí para llevarnos de la mano, hacer la voluntad del Padre, agradable y perfecta, sabiendo que Cristo sigue siendo Cristo y que Él nos sanó y que somos instrumentos suyos y que a la hora de nosotros poner las manos sobre el paciente, ya no son nuestras manos, son sus manos las que se ponen sobre el paciente, sobre el hermano en Cristo, para que sea libre. Pero tenemos que creerle a Él, apartarnos de esa inteligencia maravillosa que Dios nos ha dado para aplicar la sabiduría. Porque la palabra dice, yo la sabiduría fui antes que la inteligencia. Salomón pidió sabiduría por encima de todo. Dios le dijo, yo te puedo dar lo que tú quieras, pídemelo. Y lo único que dijo, dame sabiduría, no quiero más nada. Casi nada pidió. ¿Sabes por qué? Porque un hombre inteligente, súper inteligente, sin sabiduría, para Dios no le sirve para nada. Ahora, Dios utiliza a un hombre, porque un hombre con un poquito de sabiduría, Dios lo usa y mueve un mundo. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Echemos a un lado aquello que quiera hacerte esclavo. Tú no eres esclavo, compañero, compañera. Tú eres un siervo, una sierva de Dios que fuiste escogido desde el vientre de tu madre para ser libre a otras personas de la condición por la cual se están aquejando. Pero en el momento en que tú le pones oído a las farmacéuticas, a los planes de seguro, para tú poder tratar a un hijo de Dios o una hija de Dios, en ese momento te has convertido en un esclavo. Tú no eres esclavo. Tú no eres esclava. Dios te dio la inteligencia y luego te la llenó de sabiduría para que en su nombre ponga las manos sobre los enfermos y sanarán. Si pasamos a la próxima gráfica, vamos a ver lo siguiente. Ahí tenemos un disco, el lado izquierdo de la pantalla suya es un disco normal. Usted ve ese cable amarillo, ese cable tiene dos cables por dentro. Uno que es positivo, que es finitito, que es el que lleva la corriente de la médula, lo pasa a la periferia, y cuando viene la corriente de la periferia hacia la médula otra vez, ve esa parte gordita que hay ahí, ese es el ganglio. Ese ganglio es el que controla la cantidad de corriente que viene de la periferia hacia la médula para que siga derecho hacia el cerebro. ¿Pero por qué? Porque la misma cantidad de corriente que sale del cerebro a la médula a la periferia, no puede ser la misma cantidad que corre, porque entonces, mejor dicho, que regresaría, porque entonces estaría sobrecargando el área a nivel cerebral, la corriente eléctrica que se lleva en producción en el cerebro.
Pero cuando usted ve la otra gráfica, la que está del lado derecho suyo, ve que ese disco se desplazó, ve cómo le está haciendo presión a ese nervio, ahí está el ganglio, ahí donde dice nervio raquídeo, ahí está el ganglio raquídeo, y ese es el que lo ven en forma roja porque está creando una presión, está creando un bloqueo eléctrico. La próxima. Ahí usted ve ya de lado cómo el disco se rompió y comenzó a deslizarse poco a poco hacia el área medular. La próxima. Ahí tenemos entonces una gráfica mucho más clara de cómo el disco se rompió, pasó al espacio y le está haciendo ahora una presión masiva al nervio. Ahí usted puede ver cuán grande es la presión que está haciendo ese disco sobre ese nervio, y a eso es lo que nosotros le llamamos una hernia discal grado 4 que tiene que ir a cirugía. La próxima. Ahí tenemos toda esa cablería eléctrica, vemos ese disco está lo que nosotros llamamos que está entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Ya ese disco aparentemente se ha lesionado y está haciendo un proceso inflamatorio hacia el área raquídea, o sea, hacia el área de los nervios. La próxima. Ahí vemos cómo ese disco se desplazó, ocupó el espacio que hay entre el disco, la médula y la parte posterior. Y entonces ese nervio, cómo se comienza, si usted ve esos puntitos rojos, comienza a provocar que se va a empezar a hinchar, se va a empezar a crear una resistencia eléctrica. La próxima. Ahí vemos en ese disco, ese disco se va desplazando, ya está haciéndole presión a una de las ramas del nervio que va saliendo del espacio vertebral. Y si pasamos a la próxima, vemos cuán grande y cuán oscuro y cuán rojo se pone esa área, porque ya ese disco se desplazó aún más y la resistencia es roja. Dicho sea de paso, en Alemania, en el 2004, cuando yo fui a dar una conferencia en el Congreso Internacional de Ciencia Médica en Baden-Baden, Alemania, compañeros médicos de la Universidad de Heidelberg, que es uno de los centros de investigación más grandes del mundo, metieron un fibroscopio en un paciente que tenía un disco herniado y pudieron corroborar que cuando el disco se desplaza y bloquea el nervio, tenía el color rojo, como cuando una hornilla se prende la hornilla que crea el bloqueo en la parte, en el cable negativo, que esa resistencia pasa a la hornilla. En el ser humano, esa resistencia provoca ese color rojo por la cantidad de acúmulo de corriente en esa misma área. La próxima. Ahí vemos una persona que tiene un disco herniado a nivel de L5-S1, cómo toda la pierna fue poniéndose en rojo al punto que le creó una incapacidad para caminar. Ese tipo de pacientes usualmente llegan a la oficina en silla de ruedas o algunos llegan a grito limpio porque la lesión es tan fuerte, tan grande, y ese tipo de pacientes usualmente ya ha pasado por terapia física, ya ha pasado por bloqueos neuronales, ya ha pasado por montones de medicamentos. Su vida es insoportable. Y ese tipo de paciente es el que hay que, si se hubiese tratado desde el principio, no hubiese llegado a ese nivel. La próxima. ¿Qué pasa? Dependiendo del nivel del disco, ¿cuál disco fue el que se lastimó? Van a ser las zonas. Cada uno de esos colores tiene una zona del lugar donde el disco está lastimado. Si el compañero médico de sala de emergencia o el compañero de familia o el compañero de reumatólogo o neurólogo o cualquiera de los especialistas no reconoce la parte, lo que nosotros llamamos los dermatomos, y qué área, cuando el paciente dice, mire, yo siento el dolor que me sale de la espalda y baja por la parte posterior del muslo y me llega hasta el dedito chiquito del pie, pues ya usted sabe que hay una lesión. Los que conocemos esta parte, la parte neurofisiológica de esta área, sabemos que él nos está hablando de que hay un problema en el disco de L5 y S1. Pero si nos dice, mire, yo lo que siento es ese calentón que sale de aquí, se me va por la ingle y se me mete acá,
pues sabemos que ese paciente nos está hablando de que hay una lesión a nivel del disco L2, L3 o del L1, L2. Si pasamos a la próxima gráfica, lo explicamos con más claridad. Ahí usted tiene todas las vértebras, cada una de las áreas que se afecta, cómo se explica la lesión causada por la localización del disco herniado. Si pasamos a la próxima, ahí lo tenemos con más claridad. Ahí vemos cómo cada una de las secciones se va afectando. Próximamente estaremos hablando de los discos herniados a nivel cervical y cómo ese dermatomo a nivel cervical la paciente puede sentir problemas en la parte baja del pie. En una de las conferencias que yo di en Sudamérica, en Guayaquil, Ecuador, el compañero ortopeda cirujano de médula espinal, el doctor Chiriboga, me dice: Osvaldo, la hija del presidente tiene un problema, se ha llevado a Estados Unidos, se ha llevado a Europa y sigue con el mismo problema. ¿Tú la puedes evaluar? Y yo le dije: claro que sí, tráela. Cuando la evalúo, veo que esta mujer siente un dolor terrible en la parte baja de la espalda. Y todos los compañeros que la evaluaron se enfocaron en la parte baja de la espalda. Cuando yo la sigo evaluando, veo que ella tiene una joroba, que tiene una jiba. Y le digo: perdone, pero es que el problema no está en su espalda. El problema está en su cuello, aquí a nivel de la última vértebra cervical y las dos primeras torácicas. Y tiene una jiba. Me dice: mire, doctor, esa jiba la tiene mi abuela, la tiene mi mamá, la tienen mis dos hermanas. Y yo. Digo: bueno, ustedes pensarán que es hereditario, pero si usted me permite, yo voy a tratarle esa área y veremos a ver. Ella accedió que yo la tratara. Esa dama, porque ya era una dama, dormía entre 2 y 3 horas al día. El resto de las 21 horas, 22 horas del día, ella se pasaba despierta. Lo sufrió por 32 años. Hello. Esa estaba casi, o sea, su estado mental estaba grave. Estaba en el grupo de médicos, yo paso el conductor, si venimos acá, paso el conductor aquí, ponla más arriba. Paso el conductor aquí, entro por C1, C2, activo ese ganglio que está aquí, vuelvo a crear todo el ciclo eléctrico, luego entro aquí para activar este otro ganglio que se llama ganglio estrellado. ¿Y sabe qué? Frente a los ojos de todo el mundo, aquella famosa jiba hereditaria, o sea, aquella joroba hereditaria, desapareció. Yo le dije: ok, usted ahora se va a acostar y la veo mañana. Al otro día, a las 12 del día, llega el presidente con su comitiva, con su hija, para darnos las gracias. Y yo le dije que las gracias se las dieran a Dios, porque Él es el que hace el milagro. Yo tan solo estoy ahí para que Él haga la obra. Porque el mismo Cristo dijo: no soy yo, el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Pues el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, el Cristo maravilloso que vive en mí, el Padre que mora en mí, ellos hacen la obra. Por lo tanto, Él me dice: ¿sabes qué? Ella llegó, se acostó y se quedó dormida. A las 2 o 3 horas le pusimos un espejo a ver si estaba viva, a ver si estaba respirando. Pasó la noche, durmió toda la noche. La tuvimos que despertar esta mañana para poder venir aquí, porque hubiese seguido durmiendo. Cuando la vuelvo a examinar, le volví a dar terapia. Eso fue en el 2006. Al día de hoy, todavía ella sigue sin dolor y sigue sin problemas de dormir. Pero es cuando nosotros nos entregamos en las manos del Señor. Cuando sabemos que el que hace la obra es Cristo. Cristo, ¿sabe qué? Cristo está al lado del Padre, sentado al lado, pero Él está intercediendo por nosotros constantemente, con gemidos indecibles. No importa el pecado que tú hayas cometido.
Si tú te arrepientes y te arrepientes de corazón y no atacas tu propio cuerpo, sino que le das gracias al Señor por hacerte libre, estás perdonado. Porque ¿sabes qué? Dios es pronto para la misericordia, es tardo para la ira. Pero si tú te arrepientes, porque si tú no te arrepientes, te pasa como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, lo gastó todo. Y después que lo gastó todo, tuvo que estar allí metido con unos cerdos, en una porqueriza, porque no era como las porquerizas que hay hoy en día, que son de cemento y le pagan y se pasan lavándolo. No, aquello era puro fango, puro excremento. Y le tiraban las mazorcas. Él llegó al punto de desear esa mazorca. Y dice que él cayó en sí. Y dijo, wow, pero qué metí de pata he llegado. En casa de mi padre tanta abundancia. Y yo aquí estoy deseando unas mazorcas llenas de excremento. Me levantaré e iré y diré a mi padre, Padre, yo he pecado contra el cielo, yo he pecado contra ti. No soy digno de que sea llamado tu hijo. Hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque el jornalero en la casa del padre vivía mejor que él. El obrero vivía mejor que él. Y él dice, hazme aunque sea como un obrero. Pero ¿sabe qué? Él lo pensó, pero no se quedó sentado. Él se levantó y caminó. Y durante toda su caminata hacia la casa de su padre, yo estoy seguro que el enemigo quiso hacerle la vida imposible. No, que olvídate que tú vas para allá, te van a botar, te van a hacer la vida imposible. No. Porque ¿sabe lo que dice la palabra? Que el padre se pasaba sentado frente a la ventana, mirando a la distancia. Y cuando el padre vio que el hijo venía, ¡wow! ¡Qué tremendo! Se olvidó de la ley judaica, se olvidó de la ley de Moisés, se olvidó de todas las reglas. Él salió corriendo, el hombre no podía mostrar sus piernas, a él se olvidó de todo eso. Él salió corriendo y fue y abrazó a su hijo, ni siquiera lo dejó llegar. Lo abrazó, lo besó. Pero aquel hijo no olía a rosas, ¿oyeron? El perfume no era de Armani. El perfume no era de Estée Lauder o de Carolina Herrera. El perfume que tenía era de excremento. Pero el padre lo abrazó. Y vinieron sus sirvientes y le dijo, tráiganle ropa, vestidura, pónganle sandalias en sus pies y anillo en su dedo. Las sandalias representan paz, el anillo representa acceso y la ropa es la ropa que Dios te pone, cubriéndote todos tus pecados. Y mandó a matar el becerro más gordo e hizo fiesta. Medita en lo que te estoy diciendo. Esto es bien sencillo. Esto no es religión. Los religiosos mataron a Cristo y lo siguen matando hoy en día. Esto es palabra de Dios para que tú sepas que Dios sigue siendo Dios. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados, con una pareja varón y sierva de Dios entregados a las manos de Cristo, del Padre, que sufrió una lesión de disco herniado y cómo llegaron a la oficina, cómo llegó él en silla de ruedas y para la gloria de Dios, ¿qué ha hecho Dios con él? Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.